Divertidísimo, desprevenido, siempre con la chispa de mi chanchis. Pero ahora es momento del consultorio médico y me encuentro con nuestro doctor neurocirujano Alex Paico con un tema muy importante: traumatismo encefalocraniano. Buenos días, doctor. Buenos días, Tabata. Gracias por estar aquí, primera vez que viene. Es la primera vez. Es la primera vez, pero no va a ser la última, definitivamente. Esperemos que no. Así es, Alex. Entonces empezamos definiendo qué significa traumatismo encefalocraniano. Un traumatismo encefalocraniano en general es aquella lesión que sufre nuestro cráneo y nuestro contenido, que es la masa encefálica, producto de una agresión, mayormente accidental, frecuentemente, ¿verdad? ¿Qué exámenes se deben de realizar para poder diagnosticar un traumatismo encefalocraniano? En nuestra ciudad, gracias a Dios, contamos con el servicio de tomografías que está disponible en la mayoría de nuestras clínicas y nuestros hospitales, que es el examen ideal para diagnosticar un traumatismo encefalocraniano. Es la tomografía. En la tomografía, si una persona ya le diagnosticaron el traumatismo encefalocraniano, ¿cuál es el tratamiento que debe seguir? El tratamiento va a depender justamente de los hallazgos que encontremos en ese examen. Básicamente también va a depender de la magnitud de esta agresión. Del golpe. Del golpe. Imagínate, Tabata, si recibimos, por ejemplo, un niño se nos cae de la cama, se nos cae de la cuna, que es muy frecuente. Si ese golpe fue muy banal, de repente el tratamiento va a ser médico: observarlo toda la noche en el servicio de emergencia, darle un analgésico, algo para el vómito, y luego posiblemente ir a la casa con observación. Pero imaginémonos que recibimos un accidente de tránsito en una mototaxi, en nuestra movilidad particular, y sufrimos un accidente de verdad severo, y la tomografía revela que de repente encontramos un hematoma, un coágulo, una fractura. Ahora sí el tratamiento va a ser un poco complicado, de repente hasta un acto quirúrgico. Hasta un acto quirúrgico. ¿Cómo serían las secuelas de una persona, por ejemplo, en este caso, que sufrió un accidente automovilístico? Las secuelas, básicamente, dependiendo de la magnitud del accidente, si es que este paciente ha presentado un periodo de hipoxia, vale decir, de disminución de oxígeno en su cerebro, producto del accidente, o si sufrió una lesión de masa cerebral, producto del accidente, si hubo una fractura en donde hubo exposición de masa cerebral, que a veces se ve en casos graves, pueden ser como consecuencias o como secuelas más frecuentes los dolores de cabeza, las convulsiones, las hemiplegias. No es otra cosa que disminución de la fuerza en el medio cuerpo. Pero esas secuelas muchas veces son reversibles con terapia física, y algunas lamentablemente sí son permanentes, ¿verdad? Algunas son permanentes, como las convulsiones. Y las personas que pueden llevar terapia física, ¿cuánto es el promedio que tienen que a lo largo del tiempo llevar esas terapias? En promedio recomendamos un mes mínimo, máximo 3 meses, con la terapia física en un centro de rehabilitación adecuado, ¿verdad?, que tenemos en la ciudad, para lograr su rehabilitación. Mínimo un mes, máximo 3 meses, ¿verdad? Es lo que recomendamos. En el caso de las madres que tienen niños pequeños y se caen de la cama, de las escaleras, usted dice que también les hacen un diagnóstico del traumatismo encefalocraniano y se quedan ahí en ese momento en la clínica, esa noche. De repente ahí tal vez no se ven las consecuencias, pero con el tiempo el niño también empieza con dolores de cabeza. ¿Qué es lo que debe hacer la mamá después con el tiempo? Es frecuente el dolor de cabeza post-traumatismo encefalocraniano. Se les recomienda una consulta ambulatoria a la madre, a los padres, al 4º o 5º día, una consulta ambulatoria por el neurocirujano, inclusive una tomografía de control posterior. Hay una patología que es el hematoma sutural crónico, que es muy frecuente en los ancianos mayores de 60 años. Se cae nuestro papá, nuestro abuelito, y le hacemos la tomografía, le encontramos normal, Tabata, pero después de 3 meses o 4 meses encontramos un coágulo. A pesar de que le hemos hecho una tomografía normal, puede pasar que en los ancianos se vea un hematoma después de 2-3 meses. Por eso la respuesta es: ¿qué hacer después de esto? Es control con el neurocirujano a los 4 días, al mes en los niños, y en los ancianos hasta los 3 meses. ¿Qué cuidado debería tener en tal caso la mamá para cuidar al paciente en casa? ¿La alimentación, algo influye? La observación permanente, ¿verdad? Muchas veces le decimos a la madre o a los padres de los adolescentes: señora, se va de alta, pero la observación va a seguir en casa. Observar que el niño camine, que el niño no convulsione, que el niño pruebe alimentos normales y no lo vomite. Si es que eso ocurriera, vuelve al centro de salud, vuelve a la atención. O sea, básicamente observar signos de alarma, que son como camina, si convulsiona, si vomita, si hay dolor de cabeza permanente que no cede con los antiinflamatorios. Ante esos signos de alarma, regresar al niño o al paciente al centro de salud o al hospital. Una persona que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano y después de recibir la terapia, ¿al cuánto tiempo se puede reincorporar a sus actividades laborales? Si es un traumatismo encefalocraniano leve, a las 72 horas o máximo 7 días ya puede reingresar a sus actividades.
Y si es algo grave, pues ya dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero en general, a 72 horas o a la semana ya puede ir a su trabajo esta persona. Tú como especialista, ¿cuál es el caso más dramático que has atendido aquí en Piura? Innumerables. Haga uno, Alex. Con las secuelas se podría decir más tristes. Recuerdo mucho a un familiar del señor Requena, que fue congresista acá en la ciudad, tiene un familiar. Cristian, el que hacía motocross. Exacto, no sé si tú lo recuerdas. Él tuvo un accidente muy grave en donde tiene secuelas permanentes. El joven necesita asistencia permanente. Ahí las secuelas son permanentes. El joven necesita alimentación por zona nasogástrica, necesita terapia física. A pesar que su juventud lo ha ayudado bastante en soportar todo el proceso de hospitalario. ¿Son irreversibles esos daños? Muchas veces sí, Tabata, muchas veces sí. A pesar que el ser humano es una persona muy, muy frágil, a pesar de nuestra juventud somos muy frágiles, pequeños accidentes nos causan estas secuelas. Y el sistema nervioso central, muchas veces el daño pasa, la agresión pasa, pero las secuelas son permanentes, ¿me entiendes? Ese es un caso dramático, pues, que yo recuerdo de la ciudad. Un caso dramático. ¿Han habido pacientes, no sé, tú me dirás, que de repente han olvidado la escritura, han olvidado hablar algunos comportamientos, lagunas de repente? Claro, el sistema nervioso central, nosotros tenemos cierta diferencia. Por ejemplo, la mujercita, el sexo femenino, tiene mucha más sustancia gris que el varón, que los hombres. Siempre. Entonces, y el lado izquierdo lo tienen más desarrollado que los varones. Si es que esta agresión se produce en el lado izquierdo en general, podemos perder el lenguaje, nos podemos quedar mudos. Si la agresión es en el lado derecho, en la bóveda craneana del lado derecho, podemos perder las capacidades cognitivas de calcular, de entender un paisaje, de entender una lectura, de visualizar algún objeto. Entonces, dependiendo de la zona donde nos agredan, podemos quedar ciertas secuelas. Si nos agreden en la región occipital, podemos perder la visión. Si nos agreden en la región frontal, podemos perder el juicio, la forma de comportarnos. ¿Me entienden? Y eso también es transitorio. Por eso, de repente, algunas veces ustedes fueron a visitar a algún colega, algún familiar al hospital que sufrió un traumatismo y lo encontraron muy enajenado, alterado, gritando, vociferando, escupiendo, muy fuera de sí. Pero ese estado es transitorio. Es transitorio. Luego lo va a recuperar. Muy bien, Alex Paico, ¿alguna recomendación para las mamás? De repente algún familiar que nos está viendo que de repente tiene a alguien cercano que está padeciendo un traumatismo, ¿qué le dirías tú como especialista? El traumatismo encefalocraneano es muy frecuente. Lo importante es saber informar a los médicos cómo fue el accidente, dónde fue el accidente, qué circunstancias precipitaron este accidente. Luego, agenciarse de un centro de salud donde de todas maneras haya neurocirujano. Gracias a Dios en la ciudad tenemos 5 o 6 neurocirujanos. Entonces, si usted quiere tener la seguridad de que este accidente o este traumatismo encefalocraneano sea de tratamiento médico quirúrgico, debe estar un neurocirujano presente y un centro donde haga una tomografía. Con eso al menos estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Muchas gracias, Alex, por estar aquí. Esperemos verte en otra oportunidad. Vale. Ya escucharon, mamitas, al especialista. Ir a un centro donde lo puedan atender. Ya saben que neurocirujanos hay en Piura. Ahora sí, mamitas, es momento de un consejito de Oliver. Adelante.